Noches, estimados estudiantes. Muchas gracias por su puntual asistencia a nuestro CIPAS Café con Química Orgánica del profe Rafa. Hoy vamos a trabajar el ejercicio número 4 con el cual pues terminamos la tarea número 3. Gladys, muchas gracias por tu saludo. Vamos a compartir la presentación que tengo hoy para ustedes. Trataré de ser muy puntual. Está muy fácil hacerlo. Voy a darles varios conceptos. No se vayan a confundir. Lo importante es que clasifiquemos hoy las reacciones que tenemos en el foro en dos grupos, ¿listo? Ya la información que les voy a dar ya es más para cultura general y si ustedes quieren profundizar un poco más acerca de las reacciones químicas en compuestos orgánicos, pues bueno, este sí será fundamental para ello. Entonces les voy a compartir por aquí mi presentación para que ustedes puedan ver, listo, lo que vamos a trabajar hoy. Bien, entonces como les decía, la idea de hoy es que podamos trabajar el ejercicio número 4, que es el último de nuestra tarea 3. Posterior a esto, pues ya casi que está terminando el periodo académico, nos quedaría una tarea y el examen final, que normalmente es una prueba objetiva cerrada o de selección múltiple que llaman por ahí. Y pues bueno, eso hizo que el tiempo pues se nos fuera muy rápido en nuestro curso de química orgánica. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a trabajar el tema de oxidorreducción en alcoholes. ¿Listo? Hay mucha literatura al respecto de este tipo de reacciones, sin embargo, hay tres trucos o tres momentos claves en los cuales ustedes pueden identificar rápidamente que hay una reacción de oxidorreducción en un alcohol. La primera es cuando el átomo de carbono de cualquiera de los compuestos orgánicos pierde un enlace con el hidrógeno y gana un enlace con el oxígeno. Si ustedes notan aquí en este proceso, acá hay un alcohol que tenía un enlace con un hidrógeno y en el momento de la oxidación perdió el enlace con el hidrógeno, pero ganó uno con el oxígeno. Cuando sucede este tipo de comportamientos, inmediatamente ustedes pueden decir que hubo un proceso de oxidación. ¿Listo? También hay dos formas fundamentales para poder identificar esto. Mm, si el hidrógeno se reemplaza con un oxígeno, por ejemplo, o con un enlace con el oxígeno, em, puede existir un proceso de reducción. Mientras que si el oxígeno se reemplaza, si el oxígeno reemplaza al hidrógeno, en este caso estaríamos hablando de una oxidación. Entonces miren que en este caso aquí el oxígeno cumple el primer parámetro, ¿cierto? Hay un enlace con un hidrógeno, pero se pierde ese enlace y se une al oxígeno. Entonces se cumple esta primera premisa. Si se pierde el enlace al hidrógeno y se forma un doble enlace a oxígeno, inmediatamente decimos que está en un proceso de oxidación. En en otras reacciones vamos a poder identificar cualquiera de estos dos parámetros. Digamos, cuando hay pérdidas de hidrógenos y esos hidrógenos son reemplazados con oxígenos, pues se pueden presentar otro tipo de fenómenos como se menciona acá. Entonces, si hidrógeno reemplaza oxígeno, reducción. Y si el oxígeno reemplaza al hidrógeno, oxidación. En términos generales, si ustedes ven que en su estructura hay más hidrógenos que al inicio, es una reducción. Y si ustedes ven en su estructura que hay más oxígenos que al inicio, es una oxidación. ¿Listo? Entonces, más hidrógenos, reducción, más oxígenos, oxidación. ¿Listo? Esas son como las tres premisas grandes para poder definir si hay un proceso de oxidación y reducción. Bien, vamos a ver si eso quedó claro. Esto se entiende pues haciendo ejercicios. Observemos aquí este compuesto es un alcohol de dos carbonos, ¿cierto? El famoso etanol, que ustedes lo conocen bastante bien. Y él se va a someter a tres momentos fundamentales. Y ustedes me van a ayudar a decir si hay una oxidación o si hay una reducción de ese alcohol. Entonces, primer momento, el etanol pierde uno Reducción. de los enlaces con el oxígeno. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos una reducción. Inmediatamente ya lo notamos. Ahora, segundo momento, el carbono pierde enlaces con el hidrógeno y forma enlaces con el oxígeno. Oxidación. Oxidación. Muy bien. Y tercer momento,
Aquí sigue perdiendo enlaces con el hidrógeno y sigue formando enlaces con el oxígeno. ¿Qué tendríamos ahí? Oxidación. Otra Oxidación. oxidación. Muy bien, listo. Entonces, eso nos permite identificar que el concepto ha quedado claro. Entonces, entre más hidrógenos aparezcan en nuestra reacción, reducción. Si hay mayor cantidad de oxígenos, pues oxidaciones. ¿Listo? Entonces, no se afanen si el compuesto se ve así muy enredado. Ustedes simplemente cuenten si aumentaron los hidrógenos, reducción. Si aumentaron los oxígenos, oxidación. Y dejamos de sufrir tanto por ese concepto. ¿Listo? Sin embargo, hay otros procesos un poco más detallados y van a depender del tipo de alcohol con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando con alcoholes primarios, normalmente ellos cuando se oxidan suelen formar unos compuestos que se conocen con el nombre de aldehídos. Estos compuestos aún no los hemos visto, pero los vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Listo? Su estructura general es simplemente RC doble enlace O. ¿Listo? Esa va a ser el grupo funcional de los aldehídos y lo vamos a estar viendo en la próxima unidad. Y los aldehídos, cuando se oxidan, tienden a formar algo que llamamos los ácidos carboxílicos. Ellos tienen esa estructura general que ustedes ven aquí, R unido al carbono, doble enlace O unido a un OH, ¿listo? Entonces, de un alcohol primario, yo puedo obtener por oxidación un aldehído y por la oxidación del aldehído un ácido carboxílico. Estos dos aún no los hemos visto. Como les decía, los vamos a ver en la próxima unidad. En cuanto a los alcoholes secundarios, cuando ellos se oxidan, es común que se produzcan algunos compuestos conocidos como cetonas. Aún no los hemos visto. También son estructuras o grupos funcionales que vamos a ver en la siguiente unidad. Digamos que la ecuación general de una acetona es como ustedes la observan aquí en esta diapositiva. Un radical unido al carbono, carbono unido a otro radical y ese carbono tiene un doble enlace O. Si ustedes observan la macromolécula que yo les puse de ejemplo, por ahí hay una que otra acetona. Sin embargo, pues la puse solamente a manera de curiosidad para que ustedes pues empezaran a indagar qué tipo de sustancias o qué tipo de radicales eran estos, más no con la intención de que tengan que marcarlo, simplemente para que empiecen a averiguar. Y hay algo bien interesante que quería mencionarles y es que los alcoholes terciarios normalmente no se van a ver afectados por procesos de oxidación debido a que tienen un equilibrio bastante fuerte y no, digamos, no se dan para o no se prestan para los procesos de oxidorreducción. Listo. Entonces es común encontrar momentos de oxidorreducción en alcoholes primarios y secundarios, pero no en alcoholes terciarios. ¿Listo? Entonces, si en algún momento les llega a salir esto en alguna prueba o algo así, pues bueno, ya saben ustedes que los que tienden a oxidarse y reducirse son alcoholes primarios y secundarios, mientras que los terciarios no tienden a reaccionar ante este tipo de situaciones. Bien, otra forma de identificar rápidamente que hay un proceso de oxidación es cuando en la reacción aparece un agente oxidante. ¿Listo? Es común que en las reacciones ustedes encuentren algunas sustancias inorgánicas y digan, uy, caramba, yo estas sustancias las vi en química inorgánica cuando vi química con el profe Rafa. Por ejemplo, aquí el H2SO4, ese sí que lo trabajamos en laboratorio, el famosísimo ácido sulfúrico. Cuando encontramos compuestos como el trióxido de cromo, que es el mismo CrO3, el ácido sulfúrico, el ácido crómico. El ácido crómico también es muy comúnmente conocido en el medio de reacciones orgánicas como el reactivo de Jones. ¿Listo? Es muy útil para procesos de oxidación de alcoholes. También si encontramos, por ejemplo, permanganato de potasio o dicromato de sodio, digamos que encontramos en la reacción cualquiera de estos agentes, podemos estar pensando en que esa reacción es posiblemente una reacción de oxidación, ¿listo? Porque todos ellos son oxidantes fuertes para los alcoholes, ¿listo? Y aquí pues vuelvo y coloco, miren, un alcohol terciario, así yo le coloqué agentes oxidantes, ¿qué pasa? No reacciona, ¿listo? Entonces pilas con eso. Reacciones de oxidación-reducción en alcoholes, básicamente en alcoholes primarios y en alcoholes secundarios. Entonces, si ustedes ven en sus reacciones que aparece algún tipo de estos agentes oxidantes, ustedes pueden decir, ah, profe, esa es una reacción de óxido-reducción. ¿Listo? Muy bien. También existen otros tipos de agentes oxidantes que se especializan en trabajar en cadenas cíclicas.
de compuestos aromáticos, como por ejemplo este compuesto que aparece aquí, que se llama el titroxodisulfonato de potasio, el KSO3 dos veces NO. También es llamado, pues para no ponerle todo ese nombre tan largotote, se llama la sal de Fremi. ¿Listo? Y la sal de Fremi es muy buena para oxidar algunos fenoles. ¿Listo? Muy bien. Entonces observen, si ustedes llegan a tener una reacción de este tipo y encuentran aquí el trióxido de cromo y el ácido sulfúrico, inmediatamente ustedes dicen, ah, carambas, eso puede ser una reacción de óxido-reducción. Y luego ustedes verifican. Si hay mayor cantidad de oxígenos, miren que aquí solo había uno y aquí ya aparecen dos, yo podría decir inmediatamente que esa reacción es que una oxidación o una reducción. Oxidación. Muy bien, voy a estar tomando un poquito de agua seguido porque tengo una gripa terrible y la voz se me está yendo, así que les voy a pedir excusas si no me escucho tan fuerte como antes. ¿Listo? Bien, pero sí, tienen toda la razón. Es una oxidación. Y pues bueno, aquí vemos otra oxidación ya de un compuesto orgánico que no es cíclico, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, la oxidación del 2-pentanol, el cual se da en medio acuoso, con calor, y adicionalmente con este agente oxidante que lo podemos encontrar aquí como dicromato de sodio. ¿Listo? El famoso Na2CR2O7, el famoso dicromato de sodio. Em, Igual, si ustedes verifican, aquí se aumentó un enlace con el oxígeno. Miren que la primera condición que yo les decía, si aumenta el número de enlaces con oxígeno, inmediatamente podemos decir que es una oxidación. Y pues bueno, aquí encontramos un alcohol terciario, el cual intentamos hacer oxidar utilizando agentes oxidantes fuertes. Sin embargo, ellos no reaccionan porque son bastante estables para los procesos de oxidación-reducción y por tanto no reaccionan en estos procesos. ¿Listo? Entonces, primarios, secundarios funcionan muy bien, terciarios no funcionan. ¿Listo? Y pues bueno, digamos, este es como una generalidad de lo que puede suceder cuando yo intento hacer reaccionar un alcohol. Si yo un alcohol lo someto a, digamos, a dicromato de potasio en presencia de ácidos, agua, es posible que genere un aldehído. Si yo tomo ese mismo alcohol y utilizo un proceso de reflujo, es un proceso químico que se utiliza en laboratorio, y utilizo, por ejemplo, el permanganato de potasio, puedo generar, por ejemplo, un ácido carboxílico, ¿listo? O si tomo ese mismo alcohol y utilizo el dicromato de potasio, el ácido sulfúrico o el permanganato de potasio, también puedo obtener, por ejemplo, una acetona. Todos estos tres que están aquí arriba, acetona, aldehído y ácido carboxílico, suelen ser procesos de oxidación de los alcoholes. ¿Listo? También a partir del alcohol y modificando parámetros como la temperatura y en medios ácidos, yo puedo producir también, por ejemplo, alquenos. ¿Recuerdan los hidrocarburos que hablábamos en la primera unidad, los famosos alifáticos que llamábamos por ahí, que eran los alcanos, alquenos y alquinos? Yo puedo desde un alcohol sometido a temperaturas y en medio ácido obtener un alqueno. ¿Listo? También desde el alcohol, si yo trabajo también la temperatura en medio ácido, puedo obtener un éter. Estos ya son bien conocidos por nosotros. Y también podemos obtener, por ejemplo, aloalcanos si lo mezclamos con un halógeno y utilizamos catalizadores como el ácido clorhídrico o el cloruro de zinc. ¿Listo? Entonces, estas son de las reacciones típicas que pueden suceder a un alcohol y de los parámetros que yo le puedo modificar. ¿Listo? Entonces, esas son las reacciones típicas para los alcoholes. Ahora, veamos un poco sobre los éteres. Los éteres normalmente se obtienen a partir de las reacciones con alcoholes. Normalmente lo que se hace es que se hacen reaccionar dos alcoholes, digamos dos moléculas de etanol, y lo que sucede es que por eliminación de una molécula de agua, en medios favorables, por decirlo así, el medio favorable va a ser temperatura y medio ácido, este caso pues dado por el ácido sulfúrico, yo puedo producir un éter. ¿Listo? En este caso, pues como tengo dos moléculas de etanol, lo más probable es que yo produzca el éter dietílico. ¿Listo? Porque pues etanol más etanol son dos moléculas de, em,
o dos radicales etil que se unirían al oxígeno. De esa forma tendríamos el famoso éter dietílico. Y más agua normalmente se produce en ese ejercicio. Entonces recuerden, dos moléculas de alcohol que reaccionan en condiciones favorables. Entonces, condiciones favorables, vuelvo y repito, es condiciones de temperatura y medio ácido, dado por el ácido sulfúrico, nos ayudaría a obtener un éter más agua. ¿Listo? Aquí ustedes van a decir, profe, ¿cuál es la temperatura ideal para que se pueda dar ese proceso? Entonces, más o menos lo que se ha identificado es que son unos 140 grados centígrados para poder generar ese éter dietílico en condiciones de laboratorio. ¿Listo? A los que les causa mucha curiosidad el éter dietílico, hace mucho tiempo se utilizaba como, como anestésico, ¿sí? Ahora hay unos mejores que ya no son tan tóxicos como este éter dietílico, pero antes era muy utilizado para anestesia, como anestesia. Listo. Los éteres también sufren de algunas reacciones muy interesantes que son conocidas con el nombre de excisión ácida. Ustedes dicen, uy, carambas, profe, eso de excisión suena muy extraño. Entiéndanlo como rompimiento, ¿listo? Los éteres, cuando reaccionan con ciertos ácidos, se rompen o se dividen en dos partes, ¿listo? Entonces, miren, por ejemplo, aquí este éter. Este éter reaccionó con ácido iodídrico y dio como origen o dio como resultado un fenol y, y otro compuesto que se separó de ese éter inicial. ¿Listo? Estas excisiones ácidas de éteres son sustituciones nucleofílicas número 2. Eso ya las habíamos visto también en la primera unidad cuando trabajamos sustituciones nucleofílicas. Bien, suelen presentarse cuando están trabajando con soluciones acuosas ácidas, como por ejemplo soluciones de ácido bromídrico, de ácido iodídrico o de ácido sulfúrico. Miren que estos tres de aquí son ácidos bastante fuertes. Entonces, cuando el éter se somete a soluciones acuosas ácidas fuertes, se rompe en dos moléculas. Observen aquí también tenemos este éter, ya lo habíamos visto hace un rato, esta es la forma, digamos, resumida de este éter que estamos viendo acá, el éter dietílico, es simplemente la forma gráfica. Entonces, como el éter dietílico, cuando se hace reaccionar en exceso de ácido iodídrico, se parte en dos componentes diferentes. ¿Listo? Lo mismo también aquí el mismo éter dietílico cuando se hace reaccionar en agua con ácido medio acuoso, por decirlo así, con ácido sulfúrico, suele formar también, por ejemplo, alcoholes. ¿Listo? Entonces, este es otro tipo de comportamiento que pueden presentar los Profe, una éteres. pregunta. Sí, te escucho. Disculpe, en la segunda reacción, cuando se pone Ujú, a trabajar el dietíleter en presencia del ácido yodírico, ¿cómo ujú. sale el oxígeno? ¿Cómo sale el oxígeno? Bueno, esa es una excelente pregunta. No la tengo aquí en este momento. De hecho, se me hizo muy raro que no lo vi tampoco, pero pues así estaba en el libro. Déjame y te lo averiguo para la próxima, ¿sí? Esa sí me Ok, corchaste totalmente. Sí, sí, no, no. gracias. Sí, realmente ahí sí no tuve presente el oxígeno, simplemente estaba verificando el término de excisión, que se parte la molécula y se obtienen dos. Me imagino que saldrá en forma de agua, pero pues bueno no lo habrán colocado ahí Sí, en ese probablemente. espacio. Sí, lo más Gracias. probable es que sale en forma de agua, pero pues bueno, digamos, me corchaste, debo aceptarlo, y creo que sale en forma de agua. Entonces, para la próxima iniciamos con ese, seguramente será en forma de agua. Pero bueno, listo. En los éteres también se presentan otros tipos de reacciones que se llaman hidrólisis. Las hidrólisis, como su nombre lo indica, es rompimiento por agua. Entonces va a ser un éter que reacciona con agua y este se va a fragmentar en dos radicales diferentes. Aquí este 2 indica que hay dos radicales, en este caso, miren que se forma dos alcoholes, ¿listo? Entonces, si yo tomo un éter y lo hago reaccionar con agua, en condiciones favorables, obviamente, esto es pues una temperatura determinada, una presión determinada y en medio ácido diluido normalmente, vamos a obtener, por ejemplo, dos moléculas de alcohol, ¿listo? Lo mismo aquí, si yo, por ejemplo, tomara, esta es la misma reacción, pero ya con un éter específico. Aquí tenemos, por ejemplo, el dimetil éter que hacemos reaccionar con agua para producir dos moléculas de alcohol metílico. ¿Listo? O el alcohol de un carbono, que lo recordábamos para los casos prácticos.
¿listo? Entonces, cuando los éteres sufren hidrólisis es porque se hacen reaccionar con agua y se producen dos moléculas también de algún tipo de compuesto, especialmente alcoholes, ¿listo? Entonces, cuando la hidrólisis de los éteres nos da origen a posiblemente moléculas tipo alcohol. Bien. En cuanto a los éteres, también es importante mencionar la reacción de Friedel-Crafts. ¿Listo? Esta reacción de Friedel-Crafts se puede dar de dos formas y es típica en sustituciones electrofílicas en compuestos aromáticos. Aromáticos como el famosísimo benceno, ya lo habíamos visto en clases o cipas anteriores. ¿Listo? Entonces, hay dos formas de tener reacciones de Friedel-Crafts. La primera se denominan alquilación de Friedel-Crafts. La alquilación se da pues, cuando ingresa un grupo alquilo. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, el CH3. Y la otra forma en la que se pueden dar reacciones de Friedel-Crafts es cuando ingresan grupos acilo. Los grupos acilo son los que tienen esta estructura. R, enlace a carbono, doble enlace O y unido a una cadena. Observen que este grupo que está unido aquí tiene precisamente esa estructura y a eso se le llama grupo acilo. ¿Listo? Cuando se une o se inserta en la cadena el grupo acilo, se denomina una acilación de Friedel-Crafts. Si se une un alquilo, pues va a ser una alquilación de Friedel-Crafts. ¿Listo? Entonces, digamos que surgió como respuesta a una duda que me presentó un estudiante y me decía, profe, pero es que en la guía me dice que solo clasifique en reacciones de oxidorreducción y en reacciones de sustitución, pero voy y miro la guía y allá me dice que tengo que clasificar como reacción de Friedel-Crafts. ¿Qué hago, profe? Entonces, digamos, hay una disonancia, por decirlo así, entre la guía y el anexo. Efectivamente, el anexo está pidiendo algunos conceptos que la guía no lo solicita. Entonces, para evitarnos problemas, yo les digo a mis muchachos, simplemente clasifíquenlos en oxidación-reducción o sustituciones. ¿Listo? Entonces, igual se los presento para que ustedes la conozcan y que cuando ustedes vean un tipo de reacción así, digamos un benceno que ingresa a un grupo alquilo, pues lo podemos mencionar como una alquilación de Friedel-Crafts. Y si es un benceno en el cual ingresa un grupo acilo, pues es una acilación de Friedel-Crafts. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente por si lo requieren. Listo. Ahora, veamos rápidamente las aminas. En cuanto a las aminas, es importante mencionar que por naturaleza suelen ser básicas. Entonces, cuando ellas reaccionan con las sustancias del ambiente, que suelen ser ácidas, entonces forman sales, ¿listo? Entonces recuerden, las aminas suelen ser de carácter básico y cuando reaccionan con ácidos de la naturaleza suelen formar sales. Ustedes recuerdan por allá cuando veíamos en la química general las reacciones de neutralización, ¿recuerdan? Un ácido más una base que produce siempre sal y agua. Lo mismo le pasa aquí a las amigas aminas. Cuando ellas reaccionan con un ácido, aquí es un ácido cualquiera, miren, aquí por ejemplo nos colocan el ácido clorhídrico y nos dan una amina muy conocida que ustedes la conocen como la anilina. Yo creo que ya no la utilizan tanto como la utilizábamos nosotros en, en los tiempos mozos. em, la anilina era muy utilizada para darle colores a las prendas, a la ropa, y era muy comercializable, ¿no? Entonces, pues bueno, ya eso con el tiempo bajó, ya casi no se usa. Y, por ejemplo, si yo hago reaccionar la anilina con el ácido clorhídrico, puedo obtener algo que se llama la cloroanilina. ¿Listo? Entonces, la cloroanilina suele ser una sal, ¿sí? Orgánica, por decirlo así. Listo. Entonces, esas son algunas de las reacciones que se pueden dar con las aminas. Bien, otras que se pueden presentar con las aminas son las famosas acilaciones. Ya vimos que era un grupo acilo, ¿no? Aquí lo habíamos visto hace un ratico, el que tiene un radical unido a un carbono con un doble enlace O y unido a una cadena. Listo, aquí lo vemos otra vez. Aquí está, miren, el famoso grupo acilo. ¿Mm? Entonces se pueden presentar también las acilaciones en las aminas. Normalmente se presenta en aminas bien sea alifáticas o aromáticas, ¿sí? O sea, unidas a cadenas no cíclicas o unidas a cadenas cíclicas aromáticas. ¿M?
y suelen ser procesos de sustitución nucleofílica, los famosos SN1 o SN2 y esos procesos que habíamos visto pues en los IPAs anteriores. ¿Listo? Aquí no los quiero confundir con el proceso de formación de las aminas, simplemente recordar que si ustedes encuentran el grupo acilo y está reaccionando con una amina, pues inmediatamente lo pueden clasificar como una acilación. Bien, ahora pasamos a los hidrocarburos aromáticos. Ellos pues van a tener diferentes tipos de reacciones, especialmente en presencia de algo que llamamos electrófilos. ¿Listo? Y vamos a recordar un poquito qué es eso del electrófilo. ¿Sí? Que hace rato como que se nos había ido el tema, aunque pues ya los vimos, pero pues vamos a recordarlos para saber qué es eso. Entonces existen, digamos, dos grandes grupos de reactivos. Al primero lo llamamos reactivos nucleófilos, ¿sí? Normalmente los reactivos nucleófilos tienen una elevada densidad electrónica. Suelen ser denominados también aniones. ¿Recuerdan los aniones de la química inorgánica que decíamos que son las partículas con carga negativa? Son los mismos aquí y aquí reciben el nombre en química orgánica como nucleófilos. ¿Listo? Estos aniones o moléculas que normalmente tienen pares de electrones no compartidos suelen o pueden cederlos a otros átomos que son deficientes en electrones. Por ejemplo, ustedes recuerdan de la química inorgánica el famoso ion cloruro, el ion hidróxido, y algunos, esos, bueno, los dos de arriba se llaman nucleófilos cargados, o también podemos tener algo otros nucleófilos neutros, como por ejemplo el amoníaco, algunos alcoholes, incluso hasta el agua es conocido como un nucleófilo neutro. En cuanto a los reactivos electrófilos, son aquellos que tienen deficiencia electrónica. En este caso son los famosos iones positivos, lo que nosotros llamábamos en la inorgánica los cationes, ¿sí? Y son moléculas con átomos sin octeto completo, ¿sí? O sea, no tienen en su último nivel de energía los 8 electrones de valencia que nos pide la ley del octeto. Suelen ser enlaces muy polarizados y por tanto aceptan electrones en su proceso de reacción. Electrófilos cargados, como por ejemplo los protones o el H+, que llamamos por ahí, el ion nitronio, ¿sí? O los, por ejemplo, este cation que está aquí, que es el cation terbutilo. Si ustedes encuentran que tiene una carga positiva, inmediatamente podemos relacionarlo con reactivos electrófilos. Si tiene una carga negativa, podemos llevarlo inmediatamente a reactivos nucleófilos. ¿Listo? Y también tenemos electrófilos neutros, como por ejemplo el tricloruro de aluminio. Este es un compuesto, ustedes conocen, inorgánico. O el tribromuro de hierro, que también es un compuesto inorgánico. Bien, entonces eso es un poquito para recordar qué es nucleófilo y qué es electrófilo en la química orgánica. En cuanto a los hidrocarburos aromáticos, especialmente en el benceno y sus derivados, hay una ecuación general para poder identificar esas reacciones de sustitución electrofílica. Entonces, si ustedes ven aquí, hay un fenol, ¿cierto? Entonces aquí el OH unido al benceno se conoce con el nombre de fenol, en donde ingresa una sustancia electrofílica, la cual se adiciona a la cadena, sustituyendo normalmente a un hidrógeno o algún elemento que esté con menor capacidad electrofílica. Se puede unir a la cadena en diferentes posiciones. Recuerden que la posición 1,2 se llamaba orto, la 1,3 se llamaba para y la 1,4 se llamaba perdón, meta y la última se llama para. Entonces 1,2 orto, 1,3 meta y 1,4 para. Entonces puede ingresar en diferentes posiciones a la cadena aromática. ¿Listo? Entonces, esta es como la estructura general de una sustitución electrofílica. Si ustedes ven que tienen, por ejemplo, un fenol que reacciona con una sustancia electrofílica y que se adiciona a la cadena, inmediatamente podemos decir que hay una sustitución. ¿Listo? Y vamos a ver que hay diferentes tipos de sustituciones. Entre ellas, por ejemplo, si ese radical o ese radical, ese electrófilo, por ejemplo, que ingresa, tiene nitrógeno, normalmente recibe el nombre de nitración. Si tiene bromo, pues bromación. Si tiene cloro, cloración. Si tiene azufre, sulfonación. ¿Listo? Entonces,
ustedes simplemente cuando ingresa a la cadena el radical electrofílico, pueden decir que hay sustitución. Y si quieren ir un poquito más allá, pueden decir, profe, miren, es una sustitución electrofílica, como tiene nitrógeno, pues es una nitración. O, profe, mire, como el que ingresó es un bromo, pues es una bromación. O, profe, el que ingresó es un cloro, entonces es cloración. O, no, 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 profe, el que ingresó tiene azufre, entonces es una sulfonación. Sin embargo, si ustedes llegan hasta sustitución electrofílica, para mí ya es ganancia. Si quieren profundizar un poquito más, excelente, y para eso les puse esta diapositiva de acá. Bien, entonces esto también ya lo habíamos visto, ¿cierto? Si colocamos, por ejemplo, un radical, un alquilo, pues entonces se va a llamar alquilación, y si es un acilo, pues se va a llamar acilación. ¿Listo? Perdón, chicos, que me va la voz. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de reacciones? Entonces, quise traerles dos casos reales de lo que sucede o de los procesos industriales que son fundamentales, digamos, en la vida cotidiana del ser humano. En este primero hay una síntesis de Friedrich Kraft, en donde se da la producción de uno de los conservantes alimenticios más conocidos que se llama el BHT, que es el tolueno butilato. ¿Listo? Entonces el BHT es uno de los conservantes alimentarios más conocidos que hay. ¿Qué es un conservante alimentario? Pues el que permite que el alimento no se degrade en un tiempo tan corto, lo preserva un poquito ante las condiciones, pues bien sea ambientales o de microorganismos que pueda tener el proceso del alimento. ¿Listo? ¿Cómo se produce ese conservante alimentario BHT? Miren que se toma como punto de partida el paracresol. La posición es 1,4, ¿cierto? Entonces si estuviera aquí sería orto, si estuviera aquí sería meta, pero como está aquí sería el paracresol. Entonces el paracresol se hace reaccionar con un electrófilo, ¿cierto? Que es este compuesto que está en la parte superior en medio ácido, y esto permite la formación del famoso BHT. ¿Listo? Entonces, miren, a partir de sustancias derivadas del benceno se pueden obtener conservantes alimentarios. Aquí, pues bueno, les dejo la connotación. El BHT ha sido pues bastante discutido, de hecho tiene sus detractores, porque si se manejan concentraciones muy altas puede llegar a ser cancerígeno. Entonces, bueno, ahí se los menciono, conserva el alimento, pero puede llegar a afectar la salud si no se maneja en las proporciones adecuadas. Y otro, este sí yo sé que ustedes lo conocen totalmente. Ahí como se ve pintado, se ve extrañísimo y uno dice como carambas, profe, ¿qué es esa vaina? Entonces, miren que simplemente es algo que se conoce como la sal sódica del ácido salicídico, comúnmente conocido como la aspirina. Esta reacción que ustedes están viendo aquí se conoce como la reacción de Kolbe-Smith y es la que se utiliza actualmente, todavía se utiliza para la fabricación de aspirina. Miren que partimos de un fenol en medio básico, ¿cierto? Que después es carbonatado, ¿cierto? Y que después es acilado. Y con eso obtenemos a la famosísima aspirina. ¿Listo? Entonces, miren que de compuestos orgánicos básicos, a través de las reacciones orgánicas, podemos llegar a obtener incluso materias primas en la industria farmacéutica. Ustedes, ahorita les coloco un video muy importante sobre la famosísima aspirina que me encontré por ahí, que va a ser el video de reflexión. Bien, aquí vemos, obviamente, digamos otra vez un poquito sobre sustituciones electrofílicas aromáticas. Aquí como ingresa en posición meta, ¿sí? En presencia de un ácido, entonces siguen siendo sustituciones electrofílicas. Y aquí importantísimo esta, porque si se las puse, creo que hay una reacción en la que dice reaccionar un fenol en medio acuoso con con este agente oxidante, en el cual se produce la famosísima parabenzoquinona, que es esta, digamos, esta cadena cíclica con doble enlace, eh, con dos dobles enlaces y con dos dobles enlaces a oxígeno. ¿Listo? Esta compuesto se conoce como parabenzoquinona. ¿Listo? Y es una oxidación común en los fenoles. Entonces, si la llegan a encontrar por ahí, inmediatamente ustedes pueden decir, ah, profe, esa es una reacción de oxidación.
¿Listo? ¿Por qué traje y por qué quise colocar esa reacción como ejemplo en el trabajo? Porque las quinonas, que son estas que se forman aquí por la oxidación de los fenoles, son una de las clases más importantes de compuestos debido a que tienen un equilibrio redox. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ir del fenol a la parabenzoquinona o pueden ir de la parabenzoquinona al fenol y se mantienen en equilibrio. Si ustedes observan aquí en la parte lateral derecha, cuando se dirige de izquierda a derecha hay oxidación, pero cuando va de derecha a izquierda hay reducción. Y estas moléculas o estas reacciones permanecen normalmente en equilibrio redox. Entonces es algo que es llamativo en los procesos de la industria y por eso quería mostrárselas un poquito y colocarla como ejemplo en nuestra tarea del ejercicio número 4. Y pues bueno, ya el profe deja un poco la cháchara y se centra como a qué es lo que hay que hacer. Entonces, chicos, en el foro les coloqué 5 reacciones. ¿Listo? La idea es que ustedes seleccionen un conjunto de reacciones en el foro. Entonces, por ejemplo, profesor, yo escogí el estudiante número 1 y van a clasificar estas dos reacciones. Van a decir cuál reacción es de oxidación y cuál reacción es de sustitución. ¿Listo? Entonces, observen. mm, Aquí había un doble enlace al oxígeno, se perdió uno de los enlaces. ¿Qué pasó? ¿Oxidación o reducción? Reducción. Reducción, muy bien, listo. Entonces Profe, miren que, reducción. muy bien, reducción. Entonces miren, si ustedes son juiciosos y miran todas las de la primera columna, son óxidos reducciones. Solo me deben decir si hubo oxidación o reducción, no es más. Observen esta del estudiante 2. Aquí había solo un enlace al oxígeno, ahora hay enlaces dobles. ¿Qué pasó? Perdón, chicos. Habían enlaces simples al Oxidación. oxígeno, ahora hay dobles, hay una oxidación. Muy bien. Oxidación. Excelente. Entonces, miren, todas las reacciones que están en la primera columna son reacciones de oxidorreducción. Ustedes solo me van a tener que decir si son oxidación o reducción. Creo que la única reducción es la primera, entonces, pues bueno, ahí el profe ya les ayuda un montón. Y en la segunda columna están todas las reacciones de sustitución. Miren que aquí ingresa un cloro, ¿cierto? El cloro entra al anillo bencénico. ¿Cómo se llamará esa reacción? Una clora. Cloración. Cloración. Muy bien, listo. Entonces es una sustitución electrofílica. En este caso específico es una cloración. Aquí es un bromo. Entró el bromo. ¿Es una? Bromación. 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 Ah, bueno, listo. Entonces aquí entró otro cloro. Ah, no, aquí entró un nitro, un grupo de nitro. Discúlpenme la vida. Estoy bien. Es una nitración. Muy bien. Y lo mismo aquí, miren, aquí había un grupo nitro, pero entró un cloro. ¿Hay una? Cloración. ¿Listo? Cloración. Listo, chicos. Entonces, eso Profe, es todo. una duda, Ah, qué pena. sí, 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 cuéntame. Buenas noches, tiempo que no venía por acá. Uy, sí, Eh, José, estabas perdido. sí, entre eso hasta tuve un accidente y estoy incapacitado, pero estamos bien, Ay, gracias a Dios. José, Diosito santo, bueno, hay vida, bendito Dios. Solamente tenemos que hacer eso, decir si es una cloración, una nitración, una Sí, bromación, una cloración, sí, es sustitución exactamente. o reducción. Solamente eso, Sí, no mira, tenemos que justificar más. eso era lo que iba a seguir en la explicación. Ya voy para allá. Ah, Listo, entonces, el paso número 1 es coger la reacción y págate, pegarla en donde dice reacción química dada por el tutor. Hay una casilla que dice definición. Aquí van a definir rápidamente qué es una reacción de oxidación-reducción. Pueden utilizar, por ejemplo, los conceptos que dimos al inicio de este CIPAS. Y como fuente de consulta pueden colocar el video que más tarde vamos a subir, ¿sí? Y en la clasificación debes justificar por qué lo colocaste como oxidación-reducción. Entonces, pues aquí simplemente mencionar que, digamos, se aumentó el número de enlaces al oxígeno y por tanto se puede clasificar como una reacción de oxidación. ¿Listo? Fuente de referencia, también puedes utilizar este CIPAS. ¿Listo? Entonces, esos son los tres componentes que hay que hacer en la tabla número 4. Pegar la reacción que te corresponde, definir qué es una reacción de oxidación-reducción en general, ¿m? Y justificar por qué tú clasificaste esa reacción como óxido-reducción. Lo mismo vas a hacer.
para la reacción de sustitución electrofílica. Miren que aquí es donde yo les decía que aparecen un montón de términos que en la guía no están, pero que sí vimos hoy. Entonces, si ingresa un nitrógeno a la cadena, pues es una nitración. Si entra un azufre, pues sulfonación. Si entra un halógeno, pues halogenación. En este caso, pues entra un bromito, pues una bromación o halogenación, pues no pasa nada. ¿Listo? Si entra un grupo acilo, pues una acilación. O si hay una alquilación, pues una alquilación. Acilación o alquilación de Freddy Kraft. ¿Listo? Entonces ustedes indican, no es necesario que lo clasifiquen al detalle, simplemente que me digan cuál es la reducción y cuál es la sustitución. Yo con eso quedo feliz. Si me colocan un poco más, pues también quedo muy feliz porque me habré esforzado, no en vano, en este CIPAS para poderles presentar pues esos tipos de reacciones de sustitución electrofílica aromática. Y pues ya muchachos, eso es todo. Con eso ustedes ya pueden terminar su ejercicio número 4. Miren que realmente va a ser muy rápido. Hoy el CIPAS creo que ha sido de los más rápidos que hemos hecho. Voy a dejarlos rápidamente con este video de reflexión. Creo que son como 2 minutos, menos de 2 minutos. Trataré que mis videos de reflexión sean así. Veamos un poco y reflexionamos al final sobre este video. Por favor, me confirman si están escuchando. No le estoy haciendo publicidad a Bayer, por favor. Todo comenzó con un árbol, el sauce. Los griegos masticaban sus hojas para aliviar el dolor y la inflamación. En el Imperio Romano se hacían en pastas y pociones con sus hojas. En América, los indígenas tomaron su jugo para bajar la fiebre. En el siglo XIX, el científico alemán Felix Hoffmann sintetizó el ácido acetilsalicílico. Formó parte de los 5 inventos más importantes del siglo XX. Ha aliviado el dolor de millones de personas, incluso en el espacio. Hoy nos brinda una esperanza en la lucha contra enfermedades del corazón, derrames cerebrales y el cáncer. Y sus beneficios aún se seguirán descubriendo. Aspirina, el futuro apenas comienza. Bueno, ese no estaba haciéndole publicidad a la aspirina de Bayer, pero bueno, digamos, se llama aspirina de Bayer porque el científico que la aisló por primera vez era un químico que trabajaba para esa casa química. Listo, mis muchachos, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Espero pues haber sido muy puntual, haber dejado claro qué es lo que hay que hacer y no deseo quitarles más tiempo. Me voy a quedar con ustedes un ratico más para sesión de preguntas, pero para efectos de las grabaciones voy a finalizar la grabación y atiendo la sesión de preguntas. A todos ustedes, muchas gracias por asistir. Recuerden que las agendas de la unidad 3 ya están disponibles. Creo que yo se las envié al comienzo del semestre. Sin embargo, yo las socializo nuevamente la otra semana. A todos una feliz noche. Muchas gracias por asistir. Gracias, Gladys, por tu saludo. Gracias, Lady. Gracias por aguantarse al profe con gripa. Ya nos vemos para la sesión de preguntas.